Bueno, estamos por estos números. Ustedes saben que más de 15.000 jóvenes no completaron la educación media en Bahía Blanca. Hay un 40% de los hogares de la ciudad que tienen un clima educativo bajo. Se llama clima educativo bajo o medio bajo. Para charlar sobre este tema estoy con la doctora en Economía, María Marta Formichela. Doctora, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro la saluda. Gracias por atenderme. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el interés. Bueno, ¿a qué se debe este número tan pero tan alto? Sabemos que en la República Argentina se manejan guarismos de pobreza y también de indigencia, de gente con falta de escolaridad, que está en estos números. ¿De qué depende que sea también en la ciudad? Bien, como vos muy bien decís, estos números coinciden con el resto del país. Nosotros cuando hicimos el estudio, si bien no preguntamos específicamente por qué, no sé, abandonaste la escuela o algo así, lo que sí preguntamos son muchas características de los hogares y las cruzamos con información acerca de si terminaron la escuela o cuál era el rendimiento que tenían. Y ahí aparecen lo que también estudiamos cuando estudiamos, digamos, economía de la educación, un montón de condicionantes que no tienen que ver con las decisiones de las niñas, los niños y los adolescentes, que no tienen que ver con su esfuerzo, sino que tienen que ver con su entorno. Entonces, por dar un ejemplo, encontramos que es más dificultoso tener una trayectoria deseable. ¿Qué significa esto? Ir a la escuela, no haber repetido, concluir la escuela. Si en tu hogar hay hacinamiento y no tenés un lugar para estudiar, o si tu hogar tiene los ingresos que están en el primer quintil, o si tempranamente tuviste que ingresar al mercado laboral y sos económicamente activo, sea que estés efectivamente trabajando o sea que tengas que dedicar tiempo a buscar trabajo y eso es una preocupación en tu cabeza. Claro. Otro de los condicionantes que apareció y sobre todo, bueno, con la cuestión de la pandemia es el acceso a computadora y a internet en el hogar. Y así, bueno, podríamos hablar de otros también, pero bueno, como para arrancar. Imagínese, María Marta, que si estamos hablando de este tipo de guarismos en pobreza a nivel nación, provincia y en cada una de las ciudades, después todo esto decanta por sí solo. Pero en el estudio que realizaron, sobre qué universo, qué cantidad de personas, en qué barrios y sobre qué cantidades. Bien, nosotros hicimos una encuesta a hogares de Bahía Blanca. Llegamos a encuestar 1.421 hogares, que para que se den una idea, la encuesta permanente de hogares, que es la que se hace habitualmente y con periodicidad, llega a 450, 500 hogares, más o menos. Y esto implicó abarcar unas 4.200 personas y lo más interesante es que de esta forma pudimos tener una cobertura más precisa de qué es lo que pasa en los barrios más vulnerables de la ciudad, que a veces no queda tan claro con la encuesta permanente de hogares. Claro. Y en el contexto de estos números, sabemos de las tasas en niveles primarios, secundarios, cómo se ubican estos porcentajes. Sí, diga, ¿vos te referís a la asistencia? Sí. Sí, en el primario la asistencia es casi universal, como sucede, digamos, en el resto del país, pero ya en el nivel medio comienzan los problemas, en especial en los últimos años del nivel medio, donde la tasa neta de escolaridad, es decir, cuál es el porcentaje de los que asisten y deberían estar asistiendo, o sea, en esa edad teórica, ya no está tan cerca del 100, sino que ronda el 92%. ¿Por qué sucede esto cuanto más grandes son los chicos? Por un lado, porque los condicionantes son recurrentes y se van agravando con el tiempo. Y por otro lado, está el tema de lo que nosotros llamamos costo de oportunidad de estudiar, es decir, ¿qué es lo que yo tengo que dejar de lado en tiempo y en ingreso para poder estudiar? Entonces, cuando en tu hogar hay pobreza y vos empezás a crecer, es más probable que tengas que ir temprano al mercado laboral. O más probable que tengas que ayudar en tu hogar con las tareas de cuidado. Que eso también es tiempo y muchas veces te impide tener la regularidad en la escuela. Claro, una radiografía de lo que está pasando. Cuando uno se da una vueltita por la parte de educación,
también decanta de esta forma. Y aprovecho que es doctora en economía, María Marta, para que también nos dé, ya que estamos a menos de 2 meses de finalizar el año, que nos dé su parecer si es que ha hecho algún tipo de sondeo en lo que pasó económicamente en Bahía Blanca. ¿Cuánto uno necesita para vivir? ¿Cuánto necesita una familia de estas características para no ser indigente? ¿Tiene esos números? No los tengo a mano, los calculamos con este estudio inclusive, pero no, si te digo el valor exacto... Aprox. Si no me equivoco, la canasta básica estaba alrededor de 120 mil para una familia tipo en Bahía Blanca, que es, bueno, eso lo calcula el CREVA siempre. Exacto. ¿Y escolarizarse cuánto cuesta? Qué buena pregunta. Habría que hacer la cuenta. Claro, pero tenés que... Lo que te puedo decir es que cuando hablas de escolarizarte tenés que tener en cuenta lo que son los costos directos, claro. Es decir, tener las zapatillas, tener el transporte, salir de la casa, comido, vestido, con los útiles y llegar al colegio y volver. A eso me refiero. Sí. Por eso, esos son los costos directos. Claro. No tengo hecha la cuenta de cuánto es. No, eso no lo calculé. Lo podemos llegar a calcular. Bueno, pero también hay que agregarle a eso lo que yo les decía, los costos indirectos. ¿Cuáles son? Costo de oportunidad, de lo que vos dejas de lado por el tiempo que dedicas a estudiar. Por eso en las familias más vulnerables es más alto. Ahí está. Y aparte tiene que ver también los contextos, cómo las ciudades van creciendo para ayudar al contexto. ¿Eso también se pondera? ¿Vos te referís a la cuestión del territorio? Claro, del territorio de cada sector barrial. Sí, nosotros dividimos las estadísticas que calculamos en lo que son los barrios vulnerables y los no vulnerables. ¿Cómo clasificamos en vulnerables y no? Bueno, en función de cómo lo tiene clasificado la Municipalidad de Bahía Blanca, en función de los servicios que llegan a cada barrio. Y lo que sucede es que todos los indicadores que nosotros fuimos estimando son menos alentadores en los barrios vulnerables. Por darte un ejemplo, el porcentaje de hogares con clima educativo bajo o medio bajo que vos mencionabas, que quiere decir que el promedio de los adultos del hogar, los años de estudio de ese promedio de adultos no llega a 12, no han terminado ninguno la secundaria. En los barrios vulnerables eso es 68%, mientras que en los no vulnerables es 33%. Es un número realmente excesivamente alto. Claro, y se nota se nota que es mucho más alto en los barrios vulnerables y a su vez que es mucha la brecha entre los vulnerables y los no vulnerables. Y me imagino que después de la pandemia este número subió drásticamente. Sí, no tenemos los datos previos a la pandemia, porque esta encuesta nosotros la íbamos a hacer en marzo del 2020. La tuvimos que suspender por la pandemia y la terminamos haciendo en diciembre de 2021. Lo que sí te puedo decir es que cuando preguntamos sobre la pandemia, que hicimos un módulo especial de COVID y educación, encontramos que alrededor de 4.000 niñas, niños y adolescentes habían tenido una vinculación muy intermitente o una desvinculación con la escuela durante 2020 y 2021. Ahí está. ¿Dónde se puede acceder al estudio si alguna persona quiere a través de algún link? ¿Está colgado en alguna página? Sí, esto está colgado en la página del IES, ¿sí? Que es el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, y además de este informe que es sobre educación, hay otros, por ejemplo, de pobreza, de vulnerabilidad ambiental, de inclusión financiera, de energía, o sea, pueden encontrar distintos informes y inclusive ahí vas a encontrar el dato preciso de pobreza que me preguntabas. Bien, perfecto. Así que hay que acceder a ese link. Recordamos entonces. Es la página del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Ahí está. IES es la sigla. Entren al IES y también entérense no solamente de este estudio, sino de un montón más que tienen que ver con una radiografía de lo que está pasando, no solamente en la República Argentina, sino haciendo foco aquí en nuestra ciudad de Bahía Blanca. Doctora, gracias por atenderme y por estos datos tan valiosos. No, muchas gracias a ustedes por el interés. Bueno, ahí estamos a disposición. Un beso muy grande. La doctora en Economía, María Marta Formichela. A las 4 menos cuarto de la tarde, buen momento para escuchar esta canción.